Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy estamos aquí un día más en Aviación Digital y me encuentro acompañada con un invitado pues muy especial. Él es Juan Carlos Libreros, es director de producto de carga aérea en España, en Total. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué Hola tal? Alba, bueno, pues lo primero agradeceros que queráis contar con mi análisis, tanto a ti como a Aviación Digital. Y nada, pues estupendo, esperando afrontar tus preguntas de la mejor Muchas manera. gracias a ti por venir, como siempre. Bueno, él, ya estamos en una jerga más coloquial, podemos decir, y a él le Sí, llamamos Charlie. Nos vamos a elegir entre toda la entrevista como Charlie, que a lo mejor nos sentimos más cómodos. sí, lo que quieras. Pues lo primero de todo, Charlie, ¿en qué consiste esto del transporte de la carga aérea y qué evolución hemos experimentado en España en comparación con todos estos años? Bueno, yo creo que el transporte aéreo primero es un pilar fundamental a la hora de posicionar mercancía y pasajeros de una punta a la otra del mundo. Yo creo que el transporte aéreo, por definición, tiene mucho sentido en un mundo como que tenemos tan hiperconectado, con una conectividad excesiva y con bueno, pues que al final con prisas y con una rapidez, con una inmediatez de ya para allá. Y creo que ese es el principal sentido del transporte, ¿no? El Ujú. posicionar carga, bueno, pues frente a otros tipos de transporte que no tienen esa velocidad. Bueno, qué diferencias o qué evolución hemos visto en el transporte en estos últimos años? Pues bueno, evidentemente el tema de la pandemia ha sido un punto y aparte, un punto de inflexión en el cambio del modelo. Hemos visto cómo teníamos una necesidad que cubrir de un día para otro, en el cual Ujú. nos encontrábamos con todos los aviones de pasaje en tierra y la mercancía tenía que seguir fabricándose, la gente tenía que seguir comiendo, tenía que seguir vistiéndose. Y hemos visto como la carga aérea, los aviones de carga, pues han tenido bueno, una importancia fundamental a la hora de poder afrontar estos retos que nos han puesto por delante la pandemia. Y como bien dices, justo el mundo se paró, la aviación como tal de turismo ya dejó de funcionar, Sí, pero la aviación de carga aérea correcto. no pudo parar. Tenía que Imposible. traer ropa, ya no solo ropa y alimentos, sino además ese transporte sanitario, las mascarillas, vacunas que libraron al fin y al cabo un papel fundamental en el desarrollo de volver otra vez a los tiempos normales Sí, prepandémicos. total. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese transporte de vacunas o de mascarillas? ¿Cómo lo se vivió desde España? Bueno, fue una locura. O sea, lo que te digo, nos encontramos de repente un 13, un 14 de marzo en Ujú. casa con un lockdown brutal a lo largo del mundo y nos encontramos pues que evidentemente el tema de las mascarillas, uno de los principales proveedores de esta mercancía, pues era China. Ya. Entonces nos vimos en la necesidad de tener que poner charters, de tener que poner cargueros en cualquier punto, de tener que hacer conexiones que jamás se habían pensado y entonces afrontar ese reto. Ese primer punto fue el tema de las mascarillas, las EPIs y demás. Y luego, evidentemente, cuando se desarrollaron las vacunas, el transporte de vacunas, sobre todo con las dificultades que tuvo. Por ejemplo, el tema de Pfizer. No se había transportado, sobre todo en esa cantidad, vacunas a 70 grados bajo cero, con lo que eso, con el reto que eso supuso. Eso es. Entonces, bueno, la parte de la carga fue fundamental para poder afrontar estos retos. Y hablando justamente de China, existe ahora mismo una carencia por parte de la aviación de transporte Uh -huh. de carga aérea aquí en España, que es esa falta de conectividad con China. Sí. No tenemos eso ahora mismo y cómo podemos afrontar esta situación teniendo en cuenta que Asia es uno de los proveedores más importantes a nivel mundial y más ahora en un contexto que todavía está más polarizado, más Uh -huh. multipolar y más Total, conectado, total, interconectado. sin lugar a dudas. Bueno, a ver, eso ya se está supliendo. En el momento en el que China decide tener una política de COVID cero, con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno para el tema de, pues bueno, que no hubiera casos o que no hubiera, pues eso, una mortalidad elevada como hubo en otros países, Uh -huh. pues decidieron suspender vuelos. Suspender vuelos, evidentemente, el pasaje, que era prácticamente lo más importante que tenía China con respecto a Europa y a Estados Unidos, América. Claro. Entonces, bueno, se han tenido que buscar unas alternativas. Si esas aerolíneas no volaban, teníamos que coger otras aerolíneas, pues como Emirates, como Turkish, como Qatar, incluso españolas que han hecho un montón de viajes. Uh -huh. Iberia ha posicionado un montón de vuelos charter y un montón de aviones para todo el tema de las mascarillas y demás. Cuando hemos vuelto un poco a la normalidad, bueno, creo que ellos se han quedado también dados cuenta que China tiene un mercado interior de 1.500 millones de personas, Ya. con lo cual el autoabastecimiento y bueno, el circular internamente supone que tiene 3 veces más población que toda Europa, con lo cual no tienen tanto problema. El problema lo tenemos nosotros que dependemos tanto de ellos. Al final, Asia y China en concreto se ha convertido en la fábrica de Uh Europa y en -huh. la fábrica de América, con lo cual si quitamos esas conexiones, pues bueno, tenemos un problema porque al final la capacidad se reduce, no mucho porque la presencia de China en España con vuelos no era exagerada, pero se reduce y se incrementa en favor de otras aerolíneas como las que te digo, que están circundando el Golfo Pérsico. Claro, y ahora pues de Asia podemos volar a Madrid, que estamos intentando
por parte de las políticas que está llevando a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Sí, y su ministro de Transporte, su consejero de Transportes, que es sí. David Pérez, están intentando llevar a cabo unas políticas pues bueno, de creación de una especie de hub en el aeropuerto de Barajas. Sí. ¿Qué podemos decir desde esta iniciativa o cómo se ve desde el sector del transporte de carga aérea? Bueno, yo lo primero que diría es que ya era hora. Ya era hora de que la carga aérea jugara un papel fundamental, como así lo es en el transporte, en este caso en Madrid y en España. Yo creo que tanto Isabel Díaz Ayuso como David Pérez han dado cuenta efectivamente de esa necesidad, o sea, de mirar hacia el futuro y de posicionarnos como un ente, como un hub, como bien dices, que nos permita lidiar pues, con grandes hubs como Bruselas, como Charles de Gaulle, como Ámsterdam, como Frankfurt, y entonces, bueno, a través de eso, de esa mejora en los servicios, de esa mejora de las infraestructuras, de esa mejora de la financiación, pues que nos permita, lo que digo, afrontar este nuevo reto, porque Madrid, España, pero sobre todo Madrid, no deja de ser la puerta de entrada de Europa a América Latina y viceversa, de América Latina a Europa. Con lo cual, las conexiones tienen que ser las que son y mucho mejores, y las infraestructuras tienen que ser las que son y mucho mejores. Volviendo al tema de la política en el que se está intentando introducir el transporte de carga aérea en las hojas de ruta, se está viendo, a lo mejor por primera vez podríamos decir, o vislumbrando a nivel social, qué papel está cumpliendo este tipo de carga aérea a nivel social y como una especie de valor fundamental para seguir uniendo a los diferentes países a contribuir, pues ya sea enviando vacunas, ya sea enviando ayuda humanitaria, también aparte de la pandemia que estamos recuperándonos, aunque estamos viendo también que sigue habiendo casos, por lo que tampoco tenemos que bajar la guardia. Tenemos un conflicto europeo, básicamente a unas cuantas horas en avión aquí en Ucrania, en Europa. Entonces, ¿cómo está siendo el transporte de carga aérea a la hora de enviar ayuda, al de enviar pues, alimentos, condiciones sanitarias? ¿Cómo está siendo eso? Bueno, yo creo que si me permites enlazar un poco lo que Sí, veníamos comentando de la Comunidad de Madrid, yo creo que se han dado cuenta, sobre todo los políticos, y para que un político se dé cuenta, bueno, pues cuesta, ¿no? ya. Y a los hechos me remito. Yo creo que se han dado cuenta que el transporte aéreo es un valor añadido, es una necesidad que tenemos a la hora de poder transportar las cosas. La pandemia, por desgracia, nos ha hecho cambiar radicalmente muchos pensamientos, y uno de ellos es el poner al transporte y la logística como un factor geopolítico importante a la hora de abastecernos. Y al final, a quien abasteces, ya sea de ropa, sea de coches, sea de medicina, es al votante, es a la persona, es al ciudadano. Entonces ha hecho que eso, bueno, pues esa necesidad haya puesto a la carga aérea en el centro del debate. Eso es. Con lo cual me alegro muchísimo, porque creo que es una industria, tecnológicamente hablando, es muy potente. A nivel de infraestructuras, trabajas con infraestructuras estratégicas que se tiene que tener un mantenimiento brutal. El tema de la conectividad, y más siendo un país tanto emisor como receptor de turismo, sobre todo receptor de turismo, creo que es un baluarte bueno, pues para el día a día, para nuestra sociedad y nuestro mercado. Entonces, otra de las cosas que nos ha hecho darnos cuenta de esa importancia, de asumir ese reto como propio, como parte de la agenda del día a día, ha sido el tema del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania. Nos hemos vuelto a ver de la noche a la mañana metidos, que parecía que salíamos de la pandemia, y nos hemos vuelto a ver metidos en una vorágine, en una espiral que no sabíamos y que seguimos sin saber por dónde puede ir, hacia dónde vamos. Entonces, te das cuenta que muchas de las aerolíneas, algunas de las aerolíneas más importantes de carga eran aerolíneas rusas, con lo cual de la noche a la mañana has dejado de Y tienes que utilizarlas. cambiarlas Tienes que totalmente cambiar la de... ruta totalmente, porque Ya. ya no puedes sobrevolar espacio aéreo ruso. Pues estamos hablando de rodear, ¿no? Exactamente, rodear, pero o bien por arriba, por el círculo polar ártico, o bien por abajo, por la zona del Middle East. ¿Quién se ve beneficiado, sobre todo, de bordear por abajo? Las aerolíneas del Golfo. Claro. Qatar, Emirates, Turkish, Saudi Arabia. Son las aerolíneas que más han visto pues, que su potencial se podía seguir desarrollando. Respecto al transporte de ayuda humanitaria y demás, Sí. mira, para que te haga un inciso, en el transporte aéreo hay una parte, quizás más que es la parte de ayuda humanitaria, que se llama la logística para o sea, la dirección estratégica para la logística de catástrofes. Esto lo implementan asociaciones o entidades como ACNUR o como UNICEF o la Cruz Roja o incluso Protección Civil, en el cual cuando tú tienes una catástrofe humanitaria, de la índole que sea, ya terremotos, tsunamis, tienes que desplazar en menos de 72 horas un contingente que puede llegar a incluir hasta 12.000 vehículos por aéreo.
Eso es brutal. ¿Y eso qué se hizo en Ucrania? No, en Ucrania no, pero o sea, también se ha hecho. Lo que Sí. pasa que sí que es cierto que mucho de la ayuda que viene de Ucrania, salvo Estados Unidos, también llega a través de Ah, Europa, con lo vale, cual mucho de ello es transporte rodado. claro, Pero, por ejemplo, el terremoto de Haití, el tsunami de Indonesia del 2004, date cuenta que esta gente tiene hubs logísticos estratégicos situados claro. a lo largo del mundo, yo que sé, en Panamá, en En Dubái, zonas claves que pueden ser en más zonas claves susceptibles, que ¿no? Ya. pueden proveer en menos de 72 horas, pues lo que te digo, un contingente que puede incluir hasta 12.000 vehículos por aéreo. Claro, Eso te da la importancia o la necesidad de tener un buen transporte aéreo y en el caso de Ucrania, pues es algo parecido. Tú tenías, o sea, Ucrania seguía recibiendo, o sea, recibía mercancía todos los días, como cualquier país. Y de la noche a la mañana te encuentras que el aeropuerto de Kiev está ya, no cerrado, sino bombardeado y que algunos de los aviones más importantes de carga del mundo, como el Antonov 224, deja de existir. ya. Entonces, te obliga a replantearte todo. No solo a Ucrania, por supuesto, sino al resto de países y Europa y España en concreto, que es el tema que tenemos encima de la mesa, pues nos hace replantearnos otras opciones. Y lo que es las mejores opciones que se han visto, bueno, ciertos aviones, ciertas aerolíneas chinas han vuelto a reprogramar con poquitas frecuencias, pero han vuelto a reprogramar, pero sobre todo esas aerolíneas del Golfo Pérsico, Ya. que lo que han hecho es cambiar el eje de las Que cosas, además cambiar la ruta. yo creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen cuando empezó el conflicto de los aviones rodeando justo el espacio aéreo entre Ucrania y Rusia y que era como algo apocalíptico también que recordaba un Total, poco a la pandemia, que era total, como vamos a total. volver otra vez a esta situación aérea de vacío incluso, porque es que era un vacío, Sí, no sí. es más. Fly Radar ha hecho mucho daño al Sí, cine. bueno, también, porque ya se genera como más apocalipsis todavía en las redes sociales. Total, total. Y pues retomando el tema de Oriente Medio y Golfo Pérsico, ahora Ujú, estamos a 2 de noviembre, inicios de noviembre, tenemos ujú. el 21, Sí, se inicia oficialmente el Mundial sí, de Qatar. correcto. ¿Cómo está siendo también este evento multitudinario a nivel global, que ya de por sí está siendo un poco polémico, el tema de se ha tenido que cambiar los meses de celebración cuando siempre ha Sí. sido en verano? Ujú, Qatar, bueno, es un país que sabemos que obviamente no es un país democrático, ujú. hay una polémica que están cerrando ahí en la FIFA y en el Mundial como tal. ¿Cómo está siendo y cómo está viviendo el sector, Ujú. el envío de transporte a este país catarí? Bueno, pues yo creo que como cualquier evento de esta índole, ya sean unas Olimpiadas, sea Ya. un mundial o sea una feria internacional, es un reto. Es un reto, Mm. porque date cuenta que tú tienes que sumarle a tu día a día, al día a día normal de las exportaciones, de las importaciones, que al final Doha, Qatar, es un país receptor, porque allí se produce poco, salvo materias primas como el petróleo y demás, y el gas. Ujú. Eh, lo tiene que recibir todo. Y si tú pones un evento de estas características en el cual un país en desarrollo que tiene que construir infraestructuras, que tiene que construir hoteles, que tiene que proveer de servicios y de productos al evento, pues se te dispara el movimiento. El volumen de carga aérea que se mueve a Qatar en estos meses, en estos días, es brutal. Sí que es cierto que la mayor parte de lo que se tiene que posicionar para el Mundial ya está movido, sobre Ya. todo a nivel de infraestructuras y demás, pero de proveer de productos de primera necesidad o de básicos para el día a día del Mundial, todo eso se tiene que seguir haciendo. Y entonces ahí va a haber un Ujú. movimiento brutal. De hecho, por ponerte un ejemplo, Qatar Airways, la aerolínea del país, la aerolínea de bandera del país, desde España, y al final España no deja de ser España, no es una Alemania, no es un Francia, a nivel de, bueno, pues de volumen de carga Sí. aérea. Está aumentando las frecuencias una barbaridad. Con lo cual, eso te dice no solo de la importancia del evento, sino evidentemente de todo el movimiento que va a haber y que está habiendo. De hecho, una vez se eligió ya a Qatar como país que iba a coger el Ujú. Mundial, ya me imagino que los aviones destinados al transporte de carga aérea ya empezaron a funcionar para esta creación y esa construcción de infraestructuras, porque recordamos que va a ser un país que va a coger un Mundial, creo que va a estar repartido en 10 estadios, 11, Ujú. y de esos construidos, hasta ese momento había como 3 o Sí, 4, se ha tenido que construir en tiempo récord. efectivamente. Bueno, pues Qatar lo que va a ver, lo que está viendo y lo que va a ver es un aumento exponencial en todo el tema del transporte. Ujú. Sí que es cierto que también hay mucho que se manda por marítimo, por necesidades y Claro. por características de la mercancía, pero bueno, yo creo que el aumento es considerable y el reto es Ujú. considerable. Y en todo este ámbito, ¿qué papel realizan los transitarios como tal? Bueno, yo como siempre digo, nosotros somos el pegamento entre todas las partes. Ya. Dentro de lo que es, digamos, la línea espacio-tiempo de lo que es la logística integral de la A a la Z, el transitario lo que hace es coser, lo que hace es Ujú. unir, une despachantes de aduanas, une proveedores, une exportadores, importadores, aerolíneas. Entonces, bueno, es el pegamento que hace posible que todo funcione. Ujú. ¿Y por qué ahora mismo en España
no hay ninguna de las compañías así consideradas como legacy o de bandera? ¿Por qué hay este vacío en España todavía? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy buena y sobre todo te la tendrían que responder tanto Air Europa como Iberia. Más que a lo mejor Efectivamente, más que el transitario. Sí, el transitario. Pero si me pides mi opinión, bueno, yo creo que al final España está muy centrado en un modelo de negocio como es el turismo, que la necesidad era mover pasajeros y mover maletas, que eso en España lo hemos hecho y lo hacemos muy bien, y de hecho de los mayores slots que hay, sobre todo América Latina, los tiene tanto Iberia como Europa, con lo cual estamos posicionados en el top. Pero sí que es cierto que, bueno, pues diferentes, por ese modelo de sociedad o de negocio, porque tenemos una competencia muy feroz en el norte de Europa, pues no se ha visto o no se ha querido ver la necesidad del transporte de carga en vuelos de carga, en freighters, como una necesidad. Entonces, ahora nos estamos rasgando un poco las vestiduras, porque si miras todo el espectro que hay de aerolíneas, todas las aerolíneas que sean cargueras, ya lleguen a Madrid o lleguen a Barcelona o lleguen a España en general con avión de carga, son aerolíneas extranjeras. O sea, toda la vida hemos tenido nosotros el movimiento de carga hacia Europa. A nosotros no nos venían a buscar las aerolíneas con aviones de carga, nos venían a buscar con camiones, los subían a Europa y entonces desde Europa los sacaban. Aerolíneas como Emirates, como Qatar y como Turkish ahora mismo están operando aviones de carga desde Madrid y desde Barcelona principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos viendo que hay una necesidad que están cubriendo otros, bajo mi punto de vista lo están haciendo muy bien, pero que España tiene que dar un paso adelante en cuanto a eso. España tiene que tener su propia flota de carga. Pues en este contexto tenemos 2020, una pandemia, en el que el transporte de carga aérea hizo un papel pues, fundamental. Total. 2021, recuperación un poco económica, paulatina. 2022, un conflicto. Y ahora a finales vamos a tener un mundial. O sea, ya si estos tres acontecimientos no ponen sobre la mesa la importancia del sector, pues ya no sé qué lo va a poner. Un apocalipsis a lo mejor ya, que es lo único que nos queda. Yo espero que 2023 sea tranquilo, ya sea realmente el año tranquilo de estos tres que llevamos. Esperemos que sí. Ya entonces, para concluir un poco y recoger todo lo que hemos hablado, ¿qué desafíos tenemos en este tipo de sector y qué se puede a lo mejor demandar desde aquí, desde esta postura? Bueno, yo particularmente lo veo en dos maneras. O sea, veo dos desafíos claramente identificados y que yo creo que es hacia donde va a ir el sector. Por un lado, el transporte de vehículos no tripulados, ¿vale? El tema de drones. Evidentemente está en una fase, bueno, de investigación, de desarrollo, en el cual la carga aérea pues, se está centrando más en el tema del pasaje, pero evidentemente la carga aérea ya se está rodando. Hay muchos drones que hacen entregas, por ejemplo, de mercancía. De envíos, sí, que lo estamos viendo desde hace unos años también. Exactamente. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también vamos a ver en la próxima década mucho que tenga que ver con el tema del espacio. Todos los modelos de negocio que se están implantando de SpaceX, de Blue Origin, incluso la NASA o la Agencia Espacial Española. Hasta hoy nadie ha preguntado por la Agencia Espacial Española. Y sin embargo, sí que lo estamos viendo como algo necesario porque el resto lo tiene. Y al final España también tiene que ser puntero en una industria. Y que la tiene también, claro. Efectivamente. Y yo creo que por ahí pueden ser los dos. Uno, el tema de los drones y su capacidad de transporte para la carga aérea. Y por otro lado también el tema del espacio, el tema de, bueno, pues de esos cohetes que se están impulsando desde el ámbito privado, que a lo mejor cuando ahora estamos hablando de que el Express en un transporte aéreo, estamos hablando de que puedes poner en un día la mercancía de una punta a la otra del mundo, o sea, hablamos de que a lo mejor podemos cruzar desde Shanghái a Nueva York en cuestión de un par de horas. Entonces, bueno, yo creo que esos pueden ser los dos próximos retos de la aviación. Pues lo veremos cómo se va desarrollando estos próximos años. Esperemos que todo vaya bien y que poco a poco sí que sigáis ganando ese terreno en la política, que al fin y al cabo es desde donde se mueven las decisiones, tanto privadas como públicas. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado.